Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy tengo uno de esos casos que directamente tocan la fibra sensible. A mí desde luego pues me ha tocado directamente el corazón y que creo que es maravilloso de poder analizar, de poder sentir junto con el testigo lo que nos va a ir contando y sobre todo de imaginar a la hora de darse cuenta de que realmente la realidad es mucho más de lo que creemos que es o que puede ser. No me voy a centrar en una intro muy bestia, porque a mí me gusta mucho ponerme aquí a hablar como una cotorra aquí al principio de todo, pero vamos a intentar ver solamente una única frase antes de empezar. Y es que me gustaría pediros si tenéis algún caso extraño que os haya pasado o alguna experiencia rarísima que os haya pasado, que la compartáis conmigo o con todos a través del email que estará poniéndose pues por aquí. Lo pondré ahora en la edición del programa por aquí, porque me gustaría saber qué os ha ocurrido que no le hayáis contado a nadie y que tengáis ahí en lo más profundo de vuestro cerebro y que no se lo hayáis contado pues ni siquiera a vuestros más profundos, vuestros más cercanos amigos por miedo al qué dirán, ¿no? A mí me gustaría, pues, si es posible, que os animéis y que me contéis lo que os ha pasado, que sea extrañísimo, porque es posible que algún día pues podamos verlo entre todos aquí y podría ser absolutamente maravilloso pues verlo, ¿no? Bien, dicho todo esto, vamos a ir al email que dice exactamente así. Me dice la telespectadora, me dice: hola Vicente, gracias por darme tu email. Tengo ya varios años escuchando tus vídeos, que son muy interesantes, y hace un tiempo me suscribí a tu canal para tener las notificaciones de tus nuevos vídeos. Y mira, quiero contarte, después de pensarlo mucho, pues mira, me he decidido a contarte mi historia y te voy a contar lo que me ocurrió. Yo desde que era muy pequeña podía ver cosas que los demás no veían. Tanto es así que pude conocer incluso a mis abuelos ya fallecidos. Aunque yo sabía que estaban muertos, yo podía verlos perfectamente. Mira, Vicente, yo miraba a estas personas y en ocasiones traté de tocarlos, pero ellos me indicaban con sus manos que me alejara. Te menciono que nunca me hablaron. Nunca escuché, de hecho, alguna voz que viniera de ellos. Solamente estaban en la casa de mi abuela materna y yo los veía en el closet, en las recámaras que estaban ahí en la casa, siempre escondidos detrás de los roperos. Ya ves que ante nuestros padres y abuelos pues tenían roperos para guardar sus cosas, pues así los veía yo, escondidos, ahí estaban, siempre ahí. Te cuento, mira Vicente, yo les decía a mis padres lo que veía y ellos pues se sorprendían mucho y me pedían que les describiera pues qué era lo que veía o a quienes yo miraba, y resulta que estaban muy sorprendidos de que las descripciones siempre coincidían con sus familiares ya fallecidos. Y eso les sorprendía muchísimo, porque es que no había forma
de explicar esas descripciones. Era demasiado pequeña y no conocía a esas personas ya fallecidas. No sabía quién era cada una de ellas. Tendría yo alrededor de 3 o 4 años de edad y ya me estaba pasando exactamente eso. Era increíble. Mira, voy a contarte todo. A partir de esa tempranísima edad vi seres de diferentes formas y algunos, Vicente, algunos eran brillantes e incluso irradiaban luz. Yo pensaba de niña que era normal eso, que todos veían lo mismo que yo, pero cuando empecé a crecer me di cuenta de que no todas las personas veían lo que veía yo, a esas personas que irradiaban luz y que estaban ahí, a veces escondiéndose. Hasta la fecha, hasta la fecha puedo identificar a las personas y a sus sentimientos solamente, incluso con mirarlas. Yo puedo hacer eso. Esto me ha costado mucho dolor y decepción porque he podido ver la realidad que está dentro de ellos. Puedo ver a personas tal y como son, pero puedo ver a personas tal y como realmente son en sus adentros. Y te cuento lo que me pasó. A la edad de 16 años conocí al que hoy es, pues, todavía mi esposo. De hecho, me casé con él a los 18 años y, mira, Vicente, como toda jovencita enamorada, pues me casé con la ilusión de formar una familia y, vaya, ¿cuál fue mi decepción? De que pasaron los años y, mira, es que no me embarazaba. No me quedaba embarazada y no me quedaba embarazada y no teníamos un bebé y no había manera de que el milagro de la vida pues apareciera en nosotros. No teníamos un bebé, por mucho que lo intentáramos. La familia de mi esposo me exigía mucho para que me quedara encinta y me hacían, de hecho, sentir muy mal porque decían que yo no podía tener hijos y así transcurrieron 4 años de estar orándole a Dios para que me sanara de la esterilidad que decían que yo tenía por el hecho de no haberme quedado embarazada y el tiempo pasaba y no había manera de que todo funcionara. Yo me casé en el año 1983 y a mí nunca se me ocurrió ir a consultar a un doctor para ver si yo era estéril o habría un problema en mi cuerpo que me impidiera quedarme preñada. Y así pasó el tiempo y en el año 1987, en enero, para ser más exacta, pues en un día que transcurría igual que los demás días, como a las 3 de la tarde, pues de repente, te cuento, Vicente, de repente empecé a sentir mucho sueño. Empecé a sentirme como, de hecho, como que no estaba sola en la casa. Era una sensación rarísima. Había alguien en la casa y yo lo sentía. Para esto, bueno, yo estaba con mis abuelos maternos, pero yo sabía que había alguien más. Estaba segura, de hecho, de que había alguien más. Y les dije a mis abuelos que me sentía nerviosa, que sentía como, de hecho, como que alguien me vigilaba directamente. Era una sensación muy, muy rara. Así que decidí, no sé, irme a recostar para ver si eso, pues, se me pasaba. Y eso hice. Me fui a recostar un poquito a la cama y me acosté del lado izquierdo. Eso fue lo que hice, Vicente.
Eso sí, dejé abierta la puerta de mi recámara porque no quise cerrarla, porque por lo que sentía que me veía, y dejé abierta la puerta. Algo podía pasar, no sabía muy bien qué hacer, y allí acostada, recostada, pues de repente, Vicente, comenzó a ocurrir algo extrañísimo. Como que empecé a escuchar como un zumbido muy extraño, y empecé a sentir como si todo el cuarto entero donde estaba yo se estremecía además de forma completamente directa. Yo no sabía qué hacer. Pensé que era como un temblor, un terremoto, pero cuando quise moverme para levantarme, ya no pude. Estaba paralizada completamente, pero no estaba dormida, porque es que me acababa de acostar. Es que fue algo tan raro. En cuanto cerré los ojos para descansar, empecé a sentir todo lo que te acabo de mencionar, y en cuanto quise moverme, es que no pude. Estaba paralizada completamente. Tenía, eso sí, los ojos completamente abiertos, y podía escuchar algo rarísimo. Pude escuchar en ese momento a mis abuelos, que estaban conversando en la sala y estaban comiendo, y sí, escuchaba toda su plática, toda su conversación, y en ese momento quise hacer algo, quise gritarles, pero era rarísimo, porque no pude. Y en ese momento pasó algo todavía más extraño, porque en ese momento se abrió como una luz en la pared. Yo estaba aterrorizada de miedo. Una luz en la pared de mi cuarto, y de ahí vi cómo salían dos hombres y una mujer con el cabello rubio completamente, que traían unos trajes pero que muy ajustados a sus cuerpos, así como los que usan los buzos, unos trajes de color como plateado, y me quedé completamente de piedra al observarlos. No me podía mover, pero allí estaban ellos, y eso sí, mis ojos, desde luego, pues estaban allí mirándoles, y no podía mirar a otro lugar. Yo no sabía realmente qué era esa luz, pero increíblemente ahora sí sabía por qué me sentía tan observada. La mujer tenía una melena lacia que le caía sobre los hombros, muy rubia, casi blanco ese rubio, así como, rubio platinado, algo parecido, y las caras de los tres eran muy blancas, sus manos también eran muy blancas. Se veía perfectamente todos estos detalles que te estoy diciendo, Vicente. Los trajes que tenían puestos pues cubrían parte de su cuello también, y tenían unos cinturones muy ceñidos al cuerpo, y pude ver artefactos raros que estaban en sus cinturones. No me podía creer lo que estaba viendo, pero estaba ahí. Me sentí en algunas ocasiones aterrada de mirarlos, ahí, traspasando la pared de mi cuarto. No sabía qué hacer, pero de repente la mujer se acercó aún más a mí y me movió para que me quedara recostada sobre mi espalda, ya que yo estaba del lado izquierdo.
Cuando la tuve frente a mí, a ella y a los dos hombres, les vi sus caras. Tenían unos ojos en un azul intenso que nunca he vuelto a ver jamás, ni siquiera en los lentes de contacto que se usan hoy en día, jamás. Tenían un azul en sus ojos que era imposible de volver a ver. Era una visión increíble lo que estaba teniendo Vicente. Mira, jamás he visto unos ojos igual. Los tres seres los tenían del mismo color. Un azul del mismo color. Un azul imposible, pero imposible de explicar. Y no solo quedó ahí la cosa. Los escuché hablando entre ellos y ella no se quedó ahí parada, encima. De repente ella sacó una aguja gruesa y como de 3 pulgadas y me asusté. Ahí sí me asusté. Claro, porque pensé, bueno, ¿y qué me va a hacer esta con esta aguja? ¿Qué me van a hacer estos con esta aguja aquí? Mira, Vicente, yo estaba muy, pero que muy sorprendida. Y entonces vi que mientras ella se acercó aún más y de repente introdujo la aguja en mi vientre y le dijo a los hombres, yo la pude entender perfectamente en nuestro idioma, les dijo, ella ha estado orando, pidiendo un hijo. Y los hombres no dijeron absolutamente nada, pero eso sí, se quedaron observando lo que ella estaba haciendo y se quedaron escuchando lo que ella estaba diciendo. Yo no sabía qué hacer, pero eso sí, Vicente, te cuento, porque sentí una punzada muy dolorosa cuando ocurrió todo esto, cuando metió la aguja. Y claro, ¿qué podía hacer si no podía moverme? Estaba paralizada. No podía hacer absolutamente nada. Y de repente aquella mujer volvió a reaccionar, volvió a hacer algo. Aquella mujer volvió a acercarse, sacó lo que era la aguja y cuando la sacó me dijo, el problema no es tuyo, es de tu esposo. Y me sonrió. Se sonrió conmigo y los tres se dieron media vuelta y así como entraron por la pared, pues se fueron y se cerró ese hoyo de luz por donde salieron. Yo me quedé completamente de piedra y me fijé además en sus movimientos. Sus movimientos eran muy coordinados, como si ellos se comunicaran el uno al otro, tal vez telepáticamente, yo eso no lo sé. Lo único que escuché entre ellos fue lo que te he escrito, pero igual que vinieron, se fueron. Cuando se cerró ese hoyo de luz, entonces ya empecé a moverme un poco y entonces me fijé en mi vientre y ahí pues me di cuenta de que todo había sido real. En mi vientre, ¿cuál fue mi sorpresa? Que tenía un punto con sangre y era una marca, pues así como cuando te pinchas con algo ahí, con una aguja. Tenía exactamente lo mismo, la experiencia no había sido un sueño, había sido real. En ese momento, bueno, pues me di cuenta de que bueno, pues había pasado eso. Y bueno, pues en cuanto llegó mi esposo del trabajo, le conté pues todo lo que había vivido
tenía muchas ganas de contárselo y le mostré el pinchazo que tenía incluso y de hecho él se fijó y me dijo, de hecho, perfectamente de que, bueno, pues el alrededor estaba rojo todavía. O sea que él pudo comprobar conmigo de que había ocurrido lo que le estaba contando, ¿no? Bien, por varios días después, te cuento, Vicente, pues cuando me agachaba, pues me dolía el vientre todavía. Y mi esposo sabía que a mí, pues es que yo le contaba, a mí me sucedían cosas raras que él también incluso había visto. A él también le pasaban cosas extrañas que él también me contaba a mí. Y bueno, pues teníamos este tipo de experiencias y nos contábamos lo que nos ocurría el uno al otro y en total confianza. Es mi esposo y yo soy su mujer y nos lo fuimos contando. Y bueno, pues quiero contarte, Vicente, pues yo hasta la fecha pues tengo esa marca en mi vientre y te cuento porque después de decirle lo que viví a mi esposo, pues él decidió venirse conmigo a una de las sesiones que tenía yo al respecto del tema de quedarme embarazada. Pues hubo un momento en el que él se vino conmigo. Y entonces, bueno, pues el doctor pues le cogió a mi marido y empezó a hacerle muchos análisis a él. Y entonces pues llegó un momento en el que efectivamente hubo un día en el que mi marido, pues a mi marido le llamaron y le dijeron que él padecía azoosperma. Él fue diagnosticado con un conteo muy, muy bajo de esperma. Y así dijo el doctor que era imposible que yo me pudiera quedar embarazada de él. Eso sí, me realizaron estudios a mí y salí perfectamente bien. Mi esposo estuvo en tratamiento para ayudarle con el problema que padecía y así estuvo hasta que en el año 1988, en octubre, quedé embarazada. Yo no sabía del embarazo porque ya habíamos asimilado que tal vez nunca podríamos tener niños por el problema de mi marido, ¿no? Pero así fue, me quedé embarazada. Aquello fue increíble. En noviembre empecé a sentirme mal y fui con el médico y me dio la noticia de que estaba esperando un bebé. Yo no me lo podía creer, no podía creerlo después de tanto tiempo. Pues mira, Vicente, pues sí, se nos dio el milagro y mi hijo nació en julio de 1989 y quién lo hubiera dicho. Y vaya, pues todo eso ocurrió a partir de que efectivamente, pues sí, se plantaron aquellos 3 seres en mi cuarto y me dijeron lo que ocurría con mi marido. Quizá, pues, si no se hubieran plantado allí, pues mi marido pues no hubiera ido conmigo al médico, ¿no? Bueno, quiero decirte, Vicente, que desde el día en el que yo vi a esos 3 seres, mi don de ver cosas se aumentó. Incluso se aumentó al grado de que veo cosas que van a suceder e incluso también en sueños. Sueños me habla alguien que me dice incluso las cosas que van a ocurrir en fechas concretas. Lo que me pasa es increíble. Yo siempre que tengo una premonición se la cuento a mi esposo o a las personas de más confianza y efectivamente ocurren después. Hasta el día de hoy mis hijos saben que tengo algo extra que me fue dado por Dios, que ellos saben que cuando veo o siento algo es porque sucede. Eso es 100% que sucede. Y se lo cuento y así lo comprobamos siempre. Te cuento, por ejemplo, en mayo de 2014, en pleno mediodía, cuando estaba descansando unos minutos después de limpiar mi casa, pues llegó una niña
a mí, como de 5 o 6 años de edad. Es que estaba normal en mi cama, me desperté y ahí estaba. Y no sé cómo llegó allí. Y bueno, yo de hecho es que volteé y miré la pared y bueno, pues luego ella me miraba a mí. No sé cómo explicarlo mejor, pero el caso es que me desperté y ahí estaba, ¿no? Y de hecho, pues a la niña la llegué a preguntar, llegué a interaccionar con ella y ella pues me llegó a responder. Yo a ella le dije: ¿cómo entraste aquí si está todo cerrado? Una aparición imposible de explicar. Y ella no dejaba de sonreír muy dulcemente y me respondió únicamente cuando le pregunté: ¿cómo te llamas? Y me dijo: Ash. Eso fue todo y se fue. La vi salir de mi recámara y se fue. Inmediatamente vine al cuarto de mi hijo y de mi nuera, que ellos vivían conmigo, y les dije lo que me había pasado y ellos, por supuesto, que me creyeron. Siempre me creen con estas cosas. Ya muchas veces antes pues pasaban cosas inexplicables que ya había visto, y entre los tres estuvimos tratando de encontrar explicación a este suceso de una aplicación, de una aparición pues repentina de una niña que no se podía explicar quién podría ser, ¿no? Y entonces mi hijo empezó a buscar qué podría ser esa palabra, y entonces me dijo: mamá, ash en inglés significa ceniza. Y pues pasó el tiempo y te cuento, Vicente, resulta que entonces encontramos sentido al nombre de la niña que vi. Y mi hijo, muy alarmado, pues me dijo: algo se va a quemar o una desgracia relacionada con ceniza va a pasar, porque claro, la niña se ha plantado aquí como una aparición y te ha dicho la palabra ceniza. Algo nos va a pasar, hay que estar atentos. Y sí, Vicente, te cuento, resultó que a las siguientes 2 semanas de este suceso, pues se incendió mi casa y el fuego empezó justo en mi cuarto, en mi recámara. Empezó, Vicente, empezó ahí, en la pared donde la niña miraba, y todo se quemó a partir de ahí, de donde estaba ella. El incendio comenzó pues después de la 1 de la tarde y estábamos en mi casa, pues mi nuera, mi hijo y yo. Estaban en su recámara ellos, una que da al frente de la casa, y yo estaba en mi computadora en la sala de mi casa cuando nos dimos cuenta del incendio. Y bueno, pues cuando intentamos hacer algo pues era demasiado tarde y mi cuarto y la parte trasera de la casa ya estaban en llamas. Y bueno, pues tal vez si mi esposo y yo hubiéramos revisado esa pared por dentro, pues hubiéramos podido ver que algún cable pues o algo pues andaba ya mal ahí. Y mis hijos me dicen: bueno, pues cuando vuelvas a ver o a soñar alguna cosa, pues esto hay que analizarlo muy bien, porque tal vez así podremos evitar que más cosas malas ocurran. Y bueno, me decidí a contarte mi historia porque es lo que me ha ocurrido, y yo, escuchando tus vídeos, me he dado cuenta de que también hay otras personas que tienen vivencias como las que me han ocurrido a mí, aunque puedan sonar a la locura, pero que son completamente verdaderas. Las que las hemos vivido sabemos que son reales. Mira, Vicente, pues nada, saludos
y bendiciones y gracias por tu tiempo para leer mi email, ¿no? Que bueno, pues ahora es vuestro, ¿no? Yo vivo en California, mi nombre es... Mantengo el anonimato de esta persona y por favor mantén mi nombre en el anonimato. Me lo pide ella y lo haré pues siempre porque para eso también es este canal. Una vez más, Dios te bendiga por siempre y sigue haciendo tus programas porque es algo que nos hace ver que no somos los únicos y que otros también han sido visitados por seres de otras dimensiones o mundos como los que yo vi, y esta niña llamada Ash, estoy segura de que tenía alguna relación con los otros 3 seres porque sus ojos eran exactamente iguales. En cuanto le vi sus ojos, me trasladé al año 1987 y recordé aquella vivencia. Bueno, pues desde luego a mí me ha parecido algo absolutamente impresionante, tanto es así que tengo otro programa para contar mis impresiones, ¿no? Y bueno, pues ya por último me gustaría animaros a contarme vuestras experiencias, si es posible, por favor, pues con fecha y lugar para poder pues saber más o menos pues cómo sería en espacio y en tiempo, ¿no? Y nada, pues quiero agradecer muchísimo a la testigo de este caso, de compartir pues este tema, porque me ha parecido fascinante y porque realmente pues he empatizado con ella, porque resulta que he tenido conversaciones así con personas así la cantidad de veces que las habré tenido, y han sido todas ellas siempre una auténtica ilusión para mí el poder hablar de estas cosas. Ojalá que podáis contarme todo lo que os ha pasado, porque me ha parecido siempre algo increíble que pueda leerlo y compartirlo con los demás. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Voy a analizarlo en el siguiente y bueno, y nada más. Como digo siempre, salud y suerte. Adiós.